El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Betania y Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó María que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero ahora sé que seguro que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que esté vivo y crea en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A mi papá Simón le gustaban siempre que contara chistes. Y de hecho en algunas ocasiones cuando había un chiste que le gustaba mucho, me pedía que se lo repitiera para él poderlo también aprender. Así que en memoria de él yo quisiera iniciar esta homilía contando un chiste que me va a ayudar a desarrollar esta homilía en su honor. En un pueblo habían 2 hermanos que eran unos bandidos, unos sinvergüenzas. Toda la gente los maltrataba precisamente porque sabían lo mal que se portaban. Y uno de ellos falleció. Y su hermano, bastante adolorido, decidió ir con el párroco de ese lugar para decirle: padre, se murió mi hermano Juan. Y usted sabe que aquí todo el mundo nos conoce y nos maltratan. Nadie se dirige a nosotros de buena manera. Así que yo quisiera que al menos en una ocasión se dijera algo bueno de mi hermano. Por eso quiero pedirle que al celebrar su funeral diga que mi hermano Juan era un santo. Y el padre, sorprendido, le dice: pero tú estás loco. Si ustedes son unos sinvergüenzas, unos ladrones, unos mujeriegos. Y comenzó a decir un montón de calificativos terribles. Yo no puedo decir que tu hermano era un santo, y menos tú. Y dice: padre, por favor, aunque sea una vez, sea misericordioso. Y el padre dice: es que no puedo decir mentiras. Y al final este hombre en su desesperación le dice: padre, hágalo y le aseguro que le doy $10,000 para la iglesia. Y el padre dijo: ¿cuánto me vas a dar? 10,000. Bueno, dame 15 y hacemos el negocio. ¿Qué quieres que diga? Bueno, que mi hermano Juan era un santo. No te preocupes que yo lo voy a decir. Cuando llegó el momento de la misa, en la homilía, el padre comenzó diciendo: nos reunimos acá para celebrar el funeral de nuestro hermano Juan, fallecido. Y ustedes saben quién era Juan: un sinvergüenza, un ladrón, un mujeriego, un farsante. Y dijo 20 cosas más. Pero eso sí, si comparamos a nuestro hermano Juan fallecido con su hermano Pedro aquí presente, Juan era un santo. La razón por la cual he decidido contar este chiste para honrar la memoria de mi padre es porque en realidad mi intención no es pararme aquí y decir que mi papá fue un santo. Porque en realidad estoy en contra de aquellas personas que toman la actitud de canonizar a un fallecido simplemente por el hecho de que ya ha muerto.
El cielo es una promesa que Dios nos ofrece, es nuestra meta eterna, pero hay que ganárselo también. Y lo más sensato cuando una persona fallece es encomendarlo a la misericordia de Dios, con la esperanza de que al menos estemos en el purgatorio, porque las almas que están en el purgatorio tienen la salvación garantizada. Si la persona murió en gracia de Dios, puede ser que esté en el cielo, pero es algo que realmente no podemos dar por hecho, sobre todo si no hemos vivido una vida 100% apegada a lo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, no puedo decir que mi padre era un santo. Sin embargo, sí puedo decir algo muy importante. Y es que en medio de sus limitaciones, el Señor le concedió también grandes virtudes. En medio de sus sombras, como todos nosotros tenemos, el Señor también le concedió grandes luces. Por muchos años en mi niñez y adolescencia, yo sentía un cierto resentimiento contra mi padre. Me tomó mucho tiempo en la adolescencia poder llegar a sanar esto. Por cuestiones de joven, sabemos siempre que en la adolescencia y en la juventud llegamos a pensar que nuestros padres, porque nos exigen y nos piden ser disciplinados, son los padres más malos del mundo, cuando en realidad no es así. Si el padre nos exige es porque nos quiere, porque quiere hacer de nosotros un hombre o también una mujer de provecho para la vida. Entonces, pues mis cuestionamientos y mis quejas hacia mi padre eran muchas, especialmente tal vez un poco su manera de ser, que era bastante estricto, bastante duro. Pero cuando ocurre mi acercamiento a la iglesia, el Señor me concede una gracia especial y es comenzar a desear sanar esa herida para eventualmente poder amar a mi padre y honrarlo como debía hacerlo. Me recuerdo que mi oración por mucho tiempo consistió en esto, decir: Señor, tú que eres mi Padre celestial, mi Padre eterno, dame la gracia de reconocerte como Padre, de amarte como Padre, y de ese amor filial entre tú y yo pueda surgir un amor por mi Padre. Me recuerdo todavía la primera vez que me acerqué a él y le di un abrazo y un beso, cosa que nunca, por mucho tiempo, pensé que podía llegar a hacer. Me recuerdo la reacción de mi papá, fue una reacción de sorpresa, hasta de cierta timidez de su parte. Pero lo bonito fue que ese gesto se fue repitiendo y más adelante no era un gesto que solamente yo provocaba, sino que llegó a ser un gesto que él mismo provocaba. Con el tiempo el Señor, repito, me enseñó las grandes virtudes que él tenía. Y una de las cosas de las cuales pude agradecerle mucho, sobre todo hace unos meses atrás, cuando su salud comenzó a deteriorarse, fue que en la secundaria hubo un tiempo en el cual yo no era muy buen estudiante, estaba algo desmotivado. Y por ser tan mal estudiante, casi que no me aceptaban para estudiar en un liceo, en un colegio. Y mi papá tuvo que ir allí y prácticamente suplicarle a los profesores que me dejaran estudiar ese año. A mí me partió el corazón ese gesto de amor de mi padre por mí, porque fue capaz, repito, de humillarse con tal de que su hijo pudiera tener una buena educación. Me recuerdo muy bien que meses después le dije a mi papá que me dejara jugar béisbol en el equipo del liceo, del colegio, y él me dijo: te voy a dejar, pero la única condición es que por favor estudies. Y tengo el privilegio y la alegría de saber que honré mi palabra y que de ahí en adelante muchas cosas cambiaron y comencé a ser un mejor estudiante. Pero repito, lo que quiero enfocarme es en el hecho de que cualquier padre y cualquier madre es capaz de hacer innumerables sacrificios por la vida de sus hijos. Sacrificios como, por ejemplo, renunciar
a vacacionar y a tener pues una vida llena de confort, de comodidad. Mi papá por muchos años quiso ir a México. De pequeño él decía que era mexicano y su madrina que lo crió le decía: tú no eres mexicano, tú eres venezolano. Pero tenía ese gran deseo. Pero obviamente el criar a 11 hijos, el educarlos, pues implicaba mucho gasto de dinero. Y por eso él renunció a ese sueño. Pero finalmente la oportunidad de ir a México llegó en el año 2009. Y me recuerdo muchísimo porque en esa ocasión lo que mi papá quería, entre otras cosas, era que yo lo llevara al cementerio donde está enterrado Pedro Infante. Él era muy devoto, o mejor dicho, muy seguidor de Pedro Infante. Le gustaban mucho sus películas, sus músicas, y por eso entonces él quería visitar esa tumba. Me recuerdo que estando allí, él se alegró muchísimo. Luego ahí en ese mismo lugar está la tumba de Jorge Negrete, y él estaba muy contento, y la alegría era tanta que le dije: papá, si usted quiere lo llevo para Zacatecas y vamos a ver a Antonio Aguilar. Zacatecas está bastante lejos. Pero lo cierto es que pues él disfrutó mucho ese viaje y finalmente pudo ver materializado un deseo que él tenía y por el cual se había sacrificado con tal de criar pues a sus hijos. Son cosas de las cuales, repito, con el tiempo uno va meditando y se siente completamente agradecido por saber cuánto amor nos tuvo al demostrarlo precisamente con estos gestos de sacrificio. Llegamos ya al momento que nos trae pues a esta celebración, la enfermedad, el deterioro de la salud de mi padre en estos últimos meses. Tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones. En una de ellas me recuerdo claramente que me decía que no quería morir. Y esto es lógico, precisamente por el hecho de que el plan original de Dios es que nosotros vivamos eternamente junto a Él. Lo que daña el plan de Dios, lo sabemos claramente, es el pecado original. Esto hace que este plan original de Dios sea modificado, pero el Señor no renuncia a ofrecernos la vida eterna. Solo que ahora estamos sujetos a una muerte física, que es precisamente temporal, la separación del alma y el cuerpo. Pero nuestra fe nos enseña que hemos de resucitar y nuestro cuerpo glorioso se unirá a nuestra alma. Y la esperanza es, como decía hace un momento, que nosotros podamos resucitar para la vida eterna junto a Dios en el cielo. Tuve pues la ocasión de, cuando mi padre me expresó su deseo de no querer morir, hablar con él y pues tratar de compartir con él palabras de esperanza, sobre todo para que él pudiera entender el verdadero sentido del sufrimiento cristiano y lo que es pues la vida eterna. La noche que pude verle fue una noche muy especial. Obviamente hubiese querido tener más tiempo para poder compartir con él, pero estoy muy agradecido que Dios me concedió al menos esos 10 minutos para llegar y verlo por última vez. Nunca olvidaré su mirada, nunca olvidaré esos ojos llenos de amor por mí y también por toda mi familia. Y una vez más, en ese momento, cuando él me expresaba su dolor, pude decirle: papá, ofrezca este dolor por su conversión, por su salvación y por el dolor y el sufrimiento de tantas personas que en el mundo entero están necesitadas de oración y de que alguien ore por ellos. Fue para mí, repito, motivo de alegría dejarlo sereno esa noche. De hecho, mi hermana me decía que después de nuestro encuentro prácticamente él se quedó dormido. Y al día siguiente el Señor lo llamó a su presencia. Creo, sin duda alguna, que en medio de todo este tiempo difícil que mi padre tuvo que vivir por medio de esta enfermedad, el Señor también lo fue puliendo.
y lo fue purificando para prepararlo a lo que es la vida eterna. Y yo sé, queridos hermanos y hermanas, que nuestra reacción, así como es de rechazo a la muerte, es rechazo también al dolor. Pero sin duda alguna, yo considero que en medio de la difícil situación que experimenta una persona enferma, hay muchos motivos para dar gracias a Dios, porque esa enfermedad puede ser realmente el instrumento más eficaz que Dios utilice para que nosotros nos vayamos purificando, vayamos creciendo en santidad y vayamos preparando nuestra alma para nuestro encuentro definitivo con el Padre eterno. Doy gracias a Dios en nombre de mi hermano, su familia, toda mi familia en Venezuela, a todos ustedes por sus oraciones, por su apoyo espiritual, por estar presente no solamente esta noche, sino a lo largo de todo este tiempo tan difícil, a lo largo de tantos años. Es esta presencia, son estas oraciones las que en realidad también a nosotros nos han fortalecido y nos han ayudado a echar adelante en medio del dolor que obviamente uno humanamente puede sentir. Que el Señor nos conceda fortalecer nuestros lazos de amistad y amor en Él, y que así como ustedes han estado presentes en mi vida en este momento difícil, el Señor me conceda la gracia de poder acompañarles también en momentos similares de su vida, cuando inevitablemente estos tengan que llegar. Pero ojalá que también los momentos de alegría y gozo sigan siendo bastantes y muy frecuentes. Demos gracias pues al Señor por su amor, por su misericordia, y que al celebrar esta Santa Misa también le pidamos al Señor nos ayude a prepararnos para el encuentro definitivo con Él cuando Él nos llame a su presencia. Que nosotros podamos considerarnos listos para darle cuentas al Señor y poder tomar posesión de esta herencia eterna que Él nos tiene preparada en su infinita misericordia. Así sea.